Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Buen mediodía, bienvenidos a In Loco, siempre por AM 1220 Ecomedios, www.ecomedios.com. Diego Villanueva, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. No, Bien. Auriculares no. Sí, ¿por qué no? Auriculares no. ¿Pero qué tengo que escuchar en el auricular? ¿Por qué me Radio, hay que ¿por usar qué me auriculares. Pregúntale a Javier Martín. Me dice que sí con la cabeza en la operación técnica, Javier Martín. me molesta tener cosas en la cabeza? ¿Ah, en sí? general. Adentro, afuera, en todos lados. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bienvenidos. Hoy un programa intenso vamos a tener. ¿Vos decís? Sí, sí. Vamos a adentrarnos en la política y en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con gente de la primera sección, con gente de la octava. Sí. Y con un político histórico de Santa Fe, que fue Sí. rector de la universidad, que fue intendente de la ciudad, Fanático de Colón. fanático de Colón de Santa No Fe. estaba pasando su mejor momento. Bueno, son cosas que pasan. Pero salió campeón hace un par de años, así que con eso Sí, ya están amortizados. tienen inercia para Sí. rato. Usted está agrandado porque, claro, ayer la quema se vistió de fiesta, le ganaban a Boca después de 7 siglos Sí. que no ganaban ahí. Estaba con gente joven en la cancha y le decía que recordaba el partido aquel del 94 cuando... Es muy tremendo lo que voy a decir. Fue muy tremendo ayer cuando los pibes miraban con cara de estar viendo San Martín o viendo un señor que Claro. le repartieron escarapelas el 25 de mayo. Claro, les contaba, estuve en la cancha el día que el Toro, me acuerdo, mirá lo que es el hincha de Huracán. Me acuerdo del gol de Boca de ese día. O sea, Huracán ganó 3-1, si no me equivoco. Ahora Usted tenía dice, como es el hincha de Huracán en su mente. Usted claro, está en la haciendo- esencia. ¿Cómo Huracán te forma para que te acuerdes el dolor? O sea, el Pero- dolor... No sé, así, porque viene bien Huracán, viene bien. No me puedo quejar. O sea, estos chicos con los que hablaba ayer... Discúlpeme, por lo menos 2 años que Huracán está ahí, siempre. Sí, no, pero pará, estos chicos, insisto, estos chicos tienen 20 años, Sí, con los que verdad. hablaba ayer. Sí. Son hijos de un amigo, son como ahijados. Estos chicos vieron una Copa Argentina en el 14, una Un Copa, montón, una un Supercopa contra River en el Un 15. montón. Vieron copas internacionales, o sea, yo también las vi, pero no pasaron la sequía. Sequía es una forma Pero, alegre de a ver, llamarlo. yo le tiro un par de equipos. Gimnasia y Decime. Grima La Plata. Cero, pobre. Tiene la Copa Centenario, que hicieron un torneo una vez que inventó Grondona para había vacaciones. Bueno, pero por eso digo, siempre hay que ver esas cosas también, ¿no? No, sí, siempre hay un roto para un descosido. Exactamente. Pero- igual la gente de no sé si Gimnasia aplica. está contenta, está muy contenta. Sí, porque Gimnasia está contento porque, bueno, le ganaron a... La Plata está contenta, La Plata toda está contenta, no hay Claro, grieta. pues, ganó Ganó Estudiantes, Estudiante también, le ganó a Racing. Sí, un partido, sí, el Así sábado que- noche, un partido raro. Hubo fútbol, pocos goles, pero... Eso es lo notable. Muy feo todo. Muy feo, ya era muy feo con goles igual, pero sin goles. Sí. No me huracanice la liga. No, pará, estamos hablando del fútbol argentino. Que lo bueno, lo más o menos y hasta los mediocres se van a jugar afuera. Nah. Nos quedamos Pero rascando el fondo del tarro. Acá tenemos a Paredes, tenemos a Guanchope. Sí, yo me pregunto qué pasará por la casa de Paredes, Claro, como también. lo que habrá pasado por la de Acuña o la de Pesela, los que vienen a jugar después de haber estado tanto tiempo ya. Supongo que ya te olvidás, ¿no? Pero no sé, igual la cancha de Huracán está muy linda. Hacen lo Ayer que Paredes quieren, se divierten. entré a jugar al Renato Peor. Dalara de no sé dónde y jugar en el Ducó, yo jugué en ¿Y el usted Ducó. qué prefiere, la Liga Argentina o la que eligió De Paul para jugar? No, la Liga Argentina. Claro, o sea, Me queda todo más cerca, aparte. Miami es feo en general. no le gusta Miami. No, la parte de la playa es fea. Mucho decía. calor, mucha humedad, Sí, mosquitos, no. cocodrilos. El agua está caliente. Vos te pensás, vos a Miami, no es que es un Miami. destino que vas a Miami y decís, "Oh, Miami, la palmera, la arena, No. el mar. Entrás al mar con calor y salís con calor, o sea, te vas a transpirar al mar. Está parece muy un- cambiado de cuando Tony Montana hizo el giro en U en la calle después de casi lo cortan con una motosierra. Esa zona no, va un poco. Pero no, está bastante parecido, sí, más o menos lo mismo. Hay internet respecto a aquel momento. Qué película cara cortada, ¿eh?
Sí, gran A película. Tony lo estaban por cortar con la motosierra y el otro se estaba chamullando a dos latinas que pasaban caminando. Pero él no sabía que esto estaba pasando. Pero pará, esa escena es asfixiante. En un momento decís, Sí. que pase. Que pase Igual, algo. ¿te acordás de Pulp Fiction? La parte que Michael Madsen, que se murió hace poquito, lo prende fuego al policía. Lo prende fuego, no, lo rocía, le tira alcohol, querosén, le tira combustible, lo tiene sentado atado y juega con el encendedor y le baila alrededor y decís, pará, si lo vas a prender, Dale, prendelo. dale Prendelo mecha. porque no estoy bancándome esta situación sentado acá mirando. La cortada es parecida. Parecida. Bueno, más o menos es el ámbito del deporte. La vez pasada decíamos que Boca había ganado al básquet, sigue festejando, que siga festejando el básquet. Sí, Boca. en básquet estamos bien, están bien. Están bien, están Están bien. La ola de frío, las vacaciones de invierno que parece que no terminaron de arrancar. No arrancaron. No, los económicamente. números no son buenos, ¿no? Los números no están tan bien. Hay gente en la calle, acá por el centro. Hay algo. Pero bueno, Estuve en la rural el miércoles. ¿cómo le fue? Bien, estuve paseando, fui por unas cuestiones laborales, pero había gente en la rural. Sí. Sí, la rural estaba a la tarde del miércoles y había mucha gente. Yo estuve en la costa atlántica, pasé por Mar del Plata, por Santa Clara, por Miramar, poca gente. Y contame, eso, Poca gente, poca gente. ¿consumiste algo? Una Me media luna. rompieron la cara en un restaurante y encima que hay poca gente, yo, claro, se sabrán conmigo, no sé. Me arruinaron. Claro, Pero- dijeron, hay que sacarle a este. Pero no, la verdad, caro, bien, la comida, el servicio, todo. Pero muy poca gente en Mar del Plata. Me llamó la atención, había, pero la verdad que Fin de mes también. la gente preocupada, los comerciantes, hablé con un par, hice el trabajo de periodista. Hablé Claro, con claro. con el que me cargaba combustible, hablé con el que, che, ¿qué tal? Y la verdad, todos decían esta. Y la verdad, vino gente, pero ese pero te liquida, Claro. no había nadie. Pero bueno, nada, complejo el tema económico, grandes anuncios, rimbombantes anuncios en la rural, donde usted estuvo el otro día, finalmente se dio lo que se venía preanunciando, ¿no? Una baja en las retenciones. Se fue a ser amigo el presidente, me dio la sensación, ¿no? Que le tiraba la mano a Pino en un momento. Pino es el presidente de la sociedad Sí, rural. sí, no a Pino Solana, que ya no. No, Pino ya no. El recuerdo, ¿no? Estaría Al gran Pino Solana. Ujú. Pero sí, bueno, tiró la noticia que se estaba esperando, cayó muy bien en las economías regionales, cayó muy bien en las provincias productoras, sobre todo aquellas que dependen del agro, y bueno, es un paso que evidentemente en algún momento había que dar, hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, pero algo había que hacer con esa situación. Sí, algo que estuve leyendo es que, aparte de que calza justo el tema de la quita de retenciones, calza con la afectación presupuestaria que tiene el aumento a jubilados que se votó en el Congreso. Exacto. Y que el presidente ya avisó que va a vetar y que ayer el sábado lo ratificó. Lo que se ve son como medidas extemporáneas, como que si no se da, no da la pauta de que haya un plan económico conciso, digamos. Esto es por acá, esto no se va a tocar. Es como que se van tirando medidas aleatoriamente Sí. en atención al lugar o el contexto en el que están, ¿no? Ujú. Más allá de que te gusten o no, lo que te parezcan y demás. Bueno, ahí el tema de retenciones es que, bueno, es una fuente de ingresos importante en un gobierno que está haciendo fuertes recortes y no está erogando dinero que tendría que estar erogando, entonces los números le dan, la cuestión fiscal y todo eso le está Claro, dando, claro. porque las provincias no reciben un mango, porque se está quemando lo que es, lo que siempre te explican, nunca te quemes tu capital, o sea, lo último que tenés que hacer es vender la casa cuando te quedas Claro. sin guita. Bueno, acá se está vendiendo la vereda, la calle, los árboles, la forma de energía, se está vendiendo todo, se está quemando el capital a costa de no déficit fiscal. Mucho ruido en la rural el día que estuve y después lo ratificó el presidente de la rural. Buen nombre para un tema, mucho ruido en la rural. Sí, Me le podemos gustó. decir a Miguel Mateos, por ejemplo. ¿Y qué decía? Decían que, mucho ruido con el tema de la obra pública, con la falta de obra pública, el tema de los caminos. O sea, lo hablamos hace poco con Sí. alguien que iba al puerto, con nuestro amigo pescador, creo. No, con el señor de Coninagro era. Sí, sí. Contó que había un tema con la salida por el puerto, los caminos que van al puerto de Bahía Blanca. Y ahí en la rural se hablaba mucho del tema de obra pública, sobre todo de este tema, el tema de los caminos. Cada uno pide la suya, ¿no? No están hablando de caminos secundarios, son dos caminos principales o caminos que les sirven a ellos, pero
había ruido con esto. Claro, porque acá aparecería una contradicción, siguiendo los lineamientos del presidente. Si yo te bajo los impuestos, ¿querés camino? Hacételo, si yo te bajé los impuestos. O sea, en la línea del razonamiento de Javier Milei sería esa, me parece. Y ¿por qué no el ministro Caputo? O sea, bueno, muchachos, ya le bajamos las retenciones, queremos llegar a cero con las retenciones, vamos a llegar a cero. ¿Están decididos a eso? Bueno, ¿qué me pedís? No, ¿querés camino para sacar tu cosa? No, esto es la libertad, flaco. Vos La chancha y los 20. Claro, vos querés sacar tu producción que no paga impuestos y hacete tu camino. Que es un modelo de país que nosotros desconocemos. Claro, sí. Desconocemos. Sí, un tema me llamó un poco la atención el otro día, viendo el discurso ya en mi casa, y después tuve la oportunidad, casi la suerte, te diría, de escuchar la entrevista que le dio a Radio Mitre el presidente de la Nación. Y sacando de costado, ya en un punto uno se siente medio pelotudo, hay que decirlo, planteando lo que yo estoy por plantear. Te recalentaste. Sí, pero sacando la cuestión política, ¿no? Si te gusta que el Estado haga las cosas o que no las haga, retención, olvídate de la política internacional, sacando esa cuestión de fondo. La cuestión de forma, la forma siempre termina siendo secundaria y tal vez puede ser banal, pero las cosas que dice este señor el otro día, las cosas que dijo, son cosas por las que hace un tiempo en la mesa de casa nos hubiesen dado la vuelta a un sopapo, diría mi madre Elsa, Yolanda. Le mandamos un saludo. Sí, cosas que en el colegio te hubiesen mandado a dirección, o sea, y a la segunda vez dije, o sea, porque es poco lo que se puede decir de lo que dijo el otro día, si pasa a dirección y después te echan del colegio, o sea, no me parece que se pueda naturalizar. Ya no hay más sommelier de la forma, ya no hay más médicos presidenciales, ya no hay más de eso, ya no existen más. Sí. ¿Se acuerdan de médicos presidenciales? O sea, tiene síndrome de no sé qué, síndrome Sí, de no sé cuánto. el Ubris. Eso ya no hay más. Eso ya lo mandan. Yo creo que yo lo escucho bastante, lo veo en la política también, pero no está en el tenor, porque esto pasa de castaño oscuro, dirían los chicos ahora, ¿no? Saqué un diccionario de fósil. ¿Hace castaña usted? ¿Busca castaña y hace en invierno? Sí, castaña? sí, mi abuelo, sí. Como en las calles de Roma. Por ejemplo. Muy bien. No, pará, en serio te digo. Hace un tiempo nos quejamos porque un día Capitán Eche, el ministro de Economía, ¿del ministro de Economía? No, el jefe de gabinete era. El jefe de gabinete. Rompió el diario en la conferencia de prensa. Pero estuvo mal, desde todos los puntos posibles. No se hace. No, es una falta de respeto hasta para los lectores de ese medio. Pero ese día nos volvimos todos locos, todavía lo estamos recordando. Esto me parece que es bastante peor, no solamente por lo que significa en términos democráticos y de comunicación democrática, sino porque el tipo es el presidente de la nación. Sí, ese eslogan. Está formando gente de alguna manera. No, digamos, suficiente. Ese eslogan. Bueno, ya eso ya me parece catastrófico. ¿Sabes? Eso puede ser una política pública, si querés. Yo estoy hablando de las formas. No discutamos. Si la política pública la podemos discutir también si querés, pero yo me refiero a la forma. No podés salir a decir la cosa que dijo el otro día cuando estaba en el atril y cuando estuvo. Si vos escuchás la nota de Mitre, uno se siente un pacato. Porque sí. El que dijo lo de la pastelera, que dijo. No parece. No sé, no me parece, qué sé yo, me siento, insisto, un pelotudo porque estoy diciendo cosas cuando pasan otras cosas mucho más graves que son de fondo. No sé, quería hacer esta catarsis. Te pusiste mal. Es que no me parece un tema menor. No es un tema menor. Mirá, yo ahora te voy a hacer escuchar una cosa. Ahí Javier Martínez tiene el audio que le mandamos, tenemos un audio para escuchar. A ver. Es un audio muy interesante, porque es del año 1956. En 1955 usted sabe que fue la Revolución Libertadora para una parte de la historiografía, la Revolución Fusiladora para otra parte de la historiografía. Depende de qué. Pero fue un golpe de Estado, que fue precedido por el mayor atentado terrorista de la historia argentina, que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, donde murieron más de 300 personas y cientos de heridos, niños, ómnibus escolares, bueno. ¿Están los balazos en las paredes todavía por Paseo Colón? Ministerio de Economía. Si alguien viene de paseo por vacaciones. Bueno, un gran escritor argentino que bancó ese golpe de Estado fue Ernesto Sábato, que después presidió la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de las Personas, ¿no? El 24 de agosto del año 56, y Sábato, queda claro que era un antiperonista.doc, podríamos decirle, Sábato hacía una denuncia pública
sobre el nuevo régimen, según como él lo llamaba, ¿no? Había sido derrocado un régimen y había otro régimen porque era el régimen militar. Y habla de la censura del nuevo régimen, habla del cierre de la revista De Frente, que era una revista que era de John William Cook, pensador y también economista peronista. Vamos a escuchar a Ernesto Sábato, porque es muy interesante lo que pasaba en 1956 después de un golpe de Estado. Me parece absolutamente inútil que conversemos aquí sobre la posibilidad de realizar una patria federal, o siquiera una patria, si no nos referimos a este punto que juzgo capital de los fueros de la persona humana. Claro, estaba de moda cuando nosotros luchábamos contra Perón, ya que de una manera o de otra, discutido o no, es cierto que este hombre y su régimen hicieron muchas cosas en el orden económico, en industrialización, los derechos sociales, pero había una instancia, había un punto que era capital y que creíamos nosotros que nos separaban radicalmente de este régimen. Era justamente los fueros inviolables de la persona humana. Realizada la revolución física, material, pasados los momentos de euforia, nos enfrentamos con el porvenir del país. Yo lamento muchísimo ser un poco un aguafiestas, pero debo decir que hemos llegado al punto en que debe ser denunciada en esta tribuna y en cualquiera otra tribuna que se me ponga a mano, que no tenemos libertad de prensa, que acaba de ser exigida la renuncia de un director de una revista popular por haber planteado el problema de las torturas. Yo me pregunto esto es un problema no ya político, no ya económico, sino es un problema ético que creíamos que nos diferenciaba esencialmente del régimen pasado. ¿Hay que defender a las torturas o hay que ocultarlas? Ese es el dilema. Bueno, ahí estaba el dilema que planteaba Sábato en este aspecto, ¿no? Y es muy interesante, porque va en línea con lo que vos comentabas, salvando las enormes distancias, ¿no? En términos de qué estamos hablando. Pero esos silencios cómplices, en general, hacen que después las cosas simplemente empeoren, y sigan empeorando, y sigan empeorando. Pero también reconocer en este aspecto a Sábato, un audio que me pareció recuperable, interesante de compartir, porque te deja un poco la ficha puesta. Está bueno. Por un lado, volvía con el tema del lenguaje, porque luego escuchas hablar a Sábato en aquella época, bueno, el lenguaje público, en la conversación pública era otro, en general, en los medios también. No, uno puede entender si se pone en aquel lugar al gorila del momento, porque el gorilismo tiene un montón de raíces, qué sé yo. Ahora, vos entendés en aquel momento que el tipo después él rescata cosas del gobierno peronista de aquel momento, pero claro, tiene objeciones que lo llevaron a bancar esa dictadura, que también es re loco, ¿no? De bancar una dictadura, porque era natural. Habría que traspolarse a aquella época para entender en la cabeza de Sábato por qué bancó la dictadura y por qué en algún punto era gorila. Ahí está. Porque Sábato más acá en el tiempo, en el contexto le parecería ser quisquilloso respecto de lo que estaba quejando, ¿no? Es interesante, Sí. El tema es que me parece que ahí Sábato, ¿dónde le pifia? Tiene un pecado original, que vos tenés que bancar siempre la Constitución. Claro. Entonces, a partir de ahí siempre vas a salir errado, para donde vayas, siempre. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a seguir sobre la línea de las discusiones, porque políticas, ¿no? Vamos a hablar con el diputado Mario Domingo Barletta. Él es ingeniero, profesor universitario, fue rector de la Universidad Nacional del Litoral durante 7 años, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, presidió el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, por eso sabe bastante de la situación y tiene su monobloque, vamos a llamarlo de esa manera. Fue embajador argentino en la República del Uruguay, diputado nacional, que este año cumple mandato, y hincha de Colón, así que me parece que es lo más importante. Diputado, acá lo saludamos, Diego Villanueva, Marcelo Ayala, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Igualmente, gracias por tan explícita presentación. No, faltaba más. Los colonistas no estamos bien en estos tiempos. No, pero yo le decía a Diego cuando abrimos el programa, todavía tiene la inercia del campeonato. Uno se pone contento, le dura muchos años, me imagino. Exactamente. Bueno, ¿cómo? Y volveremos. Muy bien, esa es la actitud, como diría algún otro. Acá Diego hincha Huracán, así que sabe de tiempos complicados, podríamos decirlo. Mario, bueno,
complejo el momento en el Parlamento, ¿no? Entre idas y vueltas, decretos que vuelven, que el presidente indica que va a vetar. ¿Cómo, con tu experiencia, por supuesto, sea en lo ejecutivo, sea en todos los pasos que ha dado en tu carrera política, cómo es este momento en esta situación? Sí, a lo que acabas de señalar respecto al Congreso y las dificultades, la absurda, también exagerada parálisis. No puede ser que por el hecho de que haya tiempos electorales se cierren prácticamente las puertas del Congreso. No se nota mucho porque la verdad que tampoco hemos estado funcionando como se debiera desde el comienzo del año, ¿no? Sí. El gobierno no convoca a ordinarias, nunca prácticamente. Por lo tanto, las veces que nos reunimos tiene que ser por pedido de diputados, entonces son sesiones especiales, y las sesiones especiales no pueden aprobar sino con 2/3 determinados temas, entonces lo que se hace es emplazar para que las comisiones se reúnan. Y bueno, todo eso genera una debilidad institucional en el funcionamiento del Congreso y por lo tanto también en el funcionamiento de todas las estructuras del Estado. Eso es muy complicado, es muy complejo. Vos mencionaste muchas de mis actividades en el ámbito ejecutivo, que las prefiero 1000 por 1000, y que hay que hacer un esfuerzo realmente para que se esté como se está en el cargo de un legislador, se reciban con razón todas las críticas habidas y por haber, de que se trabaja poco o de que esa es la más suave, pero bueno, acá estamos, siempre intentando mejorar, intentando que las cosas se hagan como se debieran. Barleta, ¿qué tal? Diego Villanueva soy. ¿Qué tal? Respecto también de la función que va a tener el Parlamento en lo que viene, ¿qué balance hace de la locución del discurso del presidente en la rural el día sábado? Bueno, no dejan de ser anuncios que favorecen la actividad del campo en un país en el cual no hace falta señalar lo que eso significa. De todas formas, el problema siempre, casi siempre y exclusivamente vinculado a las cuestiones económicas, a cuanto más acá, cuanto menos allá, y ahí es donde está, al menos en mi caso, la mayor preocupación. Primero, las cuestiones que no se pueden desconocer, que han mejorado la situación macroeconómica y algunos indicadores, pero que eso no se ve reflejado en la microeconomía, no se ve reflejado en la condición y el estándar de vida de los argentinos. Y yo creo que es porque siempre dejamos de lado las cosas más importantes que tienen que ver con la posibilidad de un país mejor. Siempre estamos dejando de lado la educación. Y yo sé que a la gente le puede parecer extraño, pero pienso que no hay modo jamás de que un país logre alcanzar, sobre todo en los actuales tiempos, posibilidades de crecimiento, posibilidades de mayor igualdad, a través de la educación, del desarrollo de la ciencia, que ni siquiera están en carpeta, ni siquiera se discuten en ningún ámbito. O sea, a ver, sí, se discuten cuando hay reclamos, pero no se profundiza en si estamos haciendo lo que hay que hacer en el tema educativo. Ahora de manera muy casi obscena, diría. Pero es habitual, Pero, distintos gobiernos que han pasado en la Argentina, sí, de no considerar la tragedia educativa. La tragedia educativa que está dejando a los más jóvenes, a los más niños, casi fuera de ser parte de una sociedad. Pero hoy en día, está relacionado, disculpa Mario, pero digo,
está relacionado directamente el tener que tener un equilibrio fiscal a rajatabla con el abandono y el desfinanciamiento de distintas instancias educativas. Después podemos hablar del sistema educativo, que bueno, también me parece que vos por ahí te centrás más y lo conocés muy bien, pero ¿por qué tienen que ir de la mano el desfinanciamiento con el equilibrio fiscal? Lo que hay que hacer en situaciones como la que está el país es buscar equilibrios, no fanatizarse con el déficit fiscal cero, cueste lo que cueste. Y si ese cueste lo que cueste termina siendo aún más perjudicial para el crecimiento del país, entonces, bueno, es donde hay que encontrar... a ver, no estoy diciendo además nada nuevo. Países como Corea, por poner un caso, bueno, qué sé yo, hay, bueno, hasta Japón en su momento, India mismo, han priorizado el tema de la educación, con crisis más profunda aún en lo económico que nosotros. Entonces quiere decir que hay alternativas, quiere decir que es casi incomprensible que Argentina, con las ventajas competitivas que tenemos, comparémonos con los países vecinos. ¿Por qué nosotros sí tenemos que extremar casi pagando costos altísimos lo que otros países lo resuelven de otra manera? Sí. Porque Chile, Uruguay, hasta ahora Paraguay incluso, no digo que tengan resuelto todos los problemas, pero no tienen las situaciones o las crisis que ha vivido la Argentina. Y te repito, siendo que Argentina tiene ventajas competitivas en términos de recursos, de posibilidades, de haber logrado en su momento una educación de calidad, un desarrollo científico importante, tenemos premios Nobel. A ver, ¿cómo puede ser que eso lo tengamos que olvidar totalmente? ¿Por qué? Por el déficit fiscal cero. Que todas las economías en el mundo funcionan así, ¿no? Y yo creo que ahí es donde están mis dudas. Esto lo hacen porque no tienen plan o no saben qué es lo que hay que hacer para lograr un desarrollo equilibrado, o lo hacen porque se pretende un modelo de país con una importante clase media baja y hasta una pobreza importante, y otro grupo cada vez más acotado de gente que le va más o menos bien. ¿Y qué se responde bueno, a eso? Bueno, es la duda. Para mí es una duda. Da la sensación, por el desinterés total, en términos, bueno, lo que está pasando ahora con jubilados, discapacitados y universidades, si bien aparece más en arriba del tapete el tema universitario, porque bueno, los jóvenes, pero la educación hoy es una crisis total en términos de educación primaria, secundaria. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de tantos argentinos que, insisto, no van a alcanzar las capacidades mínimas para acceso al trabajo, para continuar con sus estudios? Los que se están yendo del sistema científico, del sistema universitario, no se recupera de la noche a la mañana. Es más, los jóvenes que se están recibiendo en niveles secundarios, sin las capacidades necesarias, es una generación perdida prácticamente. Sí. Y lo que cuesta en tiempos, en dedicación, resolver esos problemas. Por eso, bueno, estamos como estamos, pero aún en ese diagnóstico que yo realizo, bueno, trato de insistir y de poner y de trabajar con proyectos que me gustaría que se analicen y se lleven adelante. Soy autor de un proyecto con gobiernos anteriores también, para prácticamente llegar a una seguridad alimentaria en el país.
es un proyecto, mirá, lo comenzamos cuando yo era rector de la universidad, se hizo en la ciudad de Santa Fe, lo presenté en el Congreso de la Nación, hasta el Papa Francisco se lo dio en mano, que me lo agradeció, y sin embargo, bueno, no, vienen a la ciudad, visitan a la Universidad Nacional del Litoral, que tiene la planta de alimentos nutritivos, que tenemos todas las condiciones para llevarlas adelante, que eso no va a provocar ningún problema en el equilibrio fiscal. Medio comunista eso suena, No, humanista, sí, humanista. Se está confundiendo, ¿no? Mucho el humanismo con el comunismo, parece. Sí. Es una chicana muy berreta, pero es muy triste. La verdad. Mario, una más terrenal, como para ir cerrando. ¿Cuál va a ser su rol en la UCR, en la Unión Cívica Radical, en este galimatías que soy la UCR? ¿Cuál es ahora y cuál va a ser en adelante? Sobre todo porque hay elecciones. Bueno, ustedes lo dijeron, tengo un monobloque y eso va a dar una clarísima señal de mi enojo con lo que viene sucediendo en la Unión Cívica Radical. Más allá de un enorme esfuerzo de algunas provincias que han alcanzado que sus gobernadores sean del radicalismo, y que está pasando lo que vengo señalando desde hace tiempo, las elecciones intermedias. Cada provincia define en función del análisis político que realice. Yo pienso que, bueno, las 5 provincias que gobernadas por el radicalismo, ¿qué es lo que debería haber hecho la dirigencia política nacional? Apoyarlas, ayudarlas, reunirlas, que se trabaje en conjunto, más allá que haya diferencias, y trabajar para que en estas próximas elecciones, en lugar de lo que presumiblemente pase, que es que vamos a perder en términos de cantidad de legisladores, fundamentalmente en diputados, pero no sé por qué se estuvieron peleando tanto tiempo al punto de dividir el bloque de diputados radicales. Mi decisión del monobloque fue como una queja para no avalar esa división. Pero hay un ruido fuerte, me parece. Que, no sé cómo lo ve usted y cuál sería cuál sería su opinión respecto a esto. Hay un ruido fuerte entre la decisión de Cornejo de ir a elecciones junto con la Libertad Avanza y la posición de Juliano o Carvajal, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. O de Lustó. A ver, Esdero también fue con la Libertad. Esdero también va, sí. Y si quién soy yo para jugar a lo que tienen que hacer los radicales en el Chaco en esta oportunidad para mantenerse con las políticas que se definen desde el radicalismo en el Chaco, con la enorme dificultad que hay por el problema de las provincias y su relación con el gobierno nacional. Sí. Entonces, se estuvieron peleando sectores que están más cercanos a lo que está haciendo el gobierno, sectores que están más alejados, inútilmente, porque además, como se lo señalé en más de una oportunidad, siempre ha pasado en las elecciones intermedias que no es una cuestión de que define la política nacional del radicalismo. Siempre en las elecciones intermedias hacen lo que definen cada una de las provincias. Y hay que aceptar esa diversidad. Bueno, luego, para las próximas, en el 27, ahí ya cambia. Ahí ya es otra cosa. Y habrá que hacer algo que también quedó lejísimo dentro del radicalismo, que es el diálogo, la búsqueda del consenso, aceptar las diferencias de una provincia respecto a otra. Y es lo que creo que el radicalismo debería pensar en las próximas elecciones en el Comité Nacional. Bueno, queda planteado ahí. Una mirada de alguien que vea hacia el 27, si no se puede llegar por la falta de un liderazgo importante, por lo que fuere, bueno, no solo garantizar la continuidad de la conducción de las 5 provincias, yo creo que hay algunas provincias en las que se puede lograr en otras provincias también una llegada del radicalismo. Bien. No llegaremos a lo mejor a la conducción del país, si se puede mejor, pero sí vamos a tener una representación territorial
yo digo, se ganan 2, 3 provincias más, y el radicalismo, aún en un marco de debilidad, tiene una potencialidad en una fortaleza territorial. Mario, agradecerle su participación aquí en El Loco por Ecomedios, mandarle un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Queda claro ahí cuál podría ser un futuro de la Unión Cívica Radical, sobre todo ayudada por el diálogo, como vos lo decís. Un fuerte abrazo. Lo mismo para ustedes y muy agradecido. No, faltaba más. Mario Domingo Barletta, diputado nacional por el radicalismo, tiene su monobloque, termina mandato ahora a fin de año y dio un par de líneas importantes de lo que tienen un par de provincias, faltarían un par de provincias más. Está bueno eso de que a medio término, las elecciones a medio término, digamos, son las provincias las que están ahí trabajando mucho. Después, en el 27... hablemos. Es interesante el rol de Barletta en diputados, porque es como que en ese lugar equidistante en el que él se puso, que lo dijo de hecho acá, como que trata de ponerle racionalidad, de acuerdo a lo que él cree que es la racionalidad, pero él le pone racionalidad a discusiones que por momentos son muy infantiles. Y después te tira, en la pregunta que yo le hacía, le tira el pragmatismo, que en política es clave, y vos decís, claro, yo le pido algo una definición que podría ser rupturista y le podría hacer perder gente, gobernadores, intendentes, legisladores, y claro, ahí ya es imbatible la respuesta que él me da. Es así. Bueno, y Barletta hablaba mucho, se centraba mucho en el tema de la educación, de los jóvenes, y ahora vamos a hablar con un joven que es docente universitario, es candidato a concejal por Fuerza Patria en el partido de San Martín, es bioingeniero, recibido en el ITBA, y de eso hablábamos con Barletta recién, ¿no? El tema educación, juventud, proyectos, futuro, diálogos. De eso vamos a hablar con Pedro Benedetti, a quien conozco desde que nació, el mismo día que nació, así que para mí es un orgullo y una alegría poder recibirlo acá en Loco por Ecomedios AM 1220. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Chelo, ¿cómo estás? Buen día, Diego, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día también a toda la audiencia. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. No, faltaba más. Bueno, recién hablamos con Pedro, con Mario Barletta, que es un radical con una extensísima experiencia, con muchísimos cargos que ocupó en distintos ámbitos, incluso académico, fue rector ahí de la Universidad Nacional del Litoral. Hablaba sobre el presente del radicalismo, la posición que él tiene, y yo te quería preguntar, junto a Diego, estábamos curiosos porque vos sos una persona joven, sos la nueva generación, podríamos decir, de políticos que empiezan a batallarla en sus primeros pasos, saliendo de la militancia y entrando en los lugares donde hay decisiones, como puede ser un consejo deliberante, como puede ser una Cámara de Diputados, con una parte legislativa. ¿Cómo es que se te dio para entrar en la lucha política, en el trabajo político? Bueno, yo no me considero hoy por hoy un político, es decir, bueno, vos decías, soy docente universitario, hoy por hoy me dedico más a la ciencia y fundamentalmente a la educación, pero como algo lateral dentro de mi vida siempre estuvo de alguna forma la política, siempre me interesó saber qué es lo que estaba pasando alrededor mío y tratar de opinar o de ayudar como se pueda. A medida que fui creciendo, fui profundizando eso, me fui informando cada vez más, me fui definiendo como peronista, que eso es algo que quizás en mi casa no lo mamé muy de chico, aunque mi viejo, bueno, sabe de política, de hecho es licenciado en ciencias políticas, vos lo sabés bien, Chelo, pero bueno, nada, fui haciendo mi camino y de a poco me fui metiendo en militancia durante la pandemia, porque me parecía que era un momento importante de bancar un proyecto que, bueno, lamentablemente después no terminó siendo lo que queríamos, y bueno, nada, a partir de ahí ya pensar en renovar un poquito el peronismo, que me parece que tiene que dar un lavado de cara y un lavado de discurso para empezar a representar de nuevo, y también, bueno, sobre todo a los jóvenes, ¿no? que es algo que está costando. Hoy por hoy es como que la liturgia peronista nos gusta mucho a nosotros internamente,
lo genera cierto rechazo en la sociedad, o no sé si rechazo, pero le pasa por el costado, ¿viste? Como que no se entiende bien de qué se está hablando. Siempre, en su momento tuvo mucha repercusión un focus group que salió en varias notas, donde decían que si le preguntabas a los jóvenes, esto en plena campaña de 2023, si le preguntabas a los jóvenes si estaban a favor de la justicia social, la gran mayoría te decía que sí. Ahora, cuando le preguntabas qué interpretaban por justicia social, te decían que era justicia por mano propia, Claro. Que la propia sociedad haga justicia. Entonces ahí es donde se ve ese conflicto y ese desligamiento quizás de lo que siempre fueron las ideas del peronismo. Bueno, hay que empezar a darle una vuelta de tuerca, hay que empezar a cambiar un poco el vocabulario, hay que empezar a ayornarse un poco, porque si no, bueno, nada, vamos a perder cada vez más representación. Y cuanto más tarde la renovación, lamentablemente, más va a suceder eso. Pedro, recién decías algo respecto de la renovación en términos de cambiar el vocabulario. ¿Cuáles son, la pregunta era justamente esa, ¿cuáles son, por dónde pasa la renovación? Porque Kicillof habló de las nuevas canciones, pero se viene hablando mucho y aparentemente por ahora el peronismo no está mostrando esa renovación. De hecho, hay las caras justamente son las anteriores. ¿Por dónde pasaría entonces la renovación del peronismo? No, bueno, o sea, me parece que justamente la renovación tiene que darse por cambiar las caras. Hace un tiempo hablaba con un dirigente del peronismo bastante importante y me decía, che, ¿cómo podemos para el día que fracase Milei, porque nosotros creemos que esto va a terminar mal, antes o después esto va a terminar mal, ¿cómo hacemos para encauzar de nuevo la discusión de forma democrática? ¿Viste? ¿Cómo hacemos para representar cuando todo esto fracase? Sobre todo porque se viene corriendo bastante la línea de lo que es los discursos de violencia y cosas que ya es jugar un poquito al fleje de la democracia. Bueno, ¿cómo hacemos para encauzar esto de nuevo? Y mi respuesta era, bueno, la gente tiene que ver caras nuevas. Eso hoy lamentablemente no está sucediendo del todo. En San Martín, por lo menos sí, tenemos la suerte de tener una gran dirigencia, por lo menos lo que yo considero una gran dirigencia dentro del PJ. Entonces, bueno, vemos bastante seguido que tenemos jóvenes en las listas. En este caso me tocó a mí, pero por ejemplo la que está en la segunda lista de concejal, que es Romina Ditale, es también súper joven, que va a renovar ahora su banca como concejal. Me parece que pasa fundamentalmente por eso, porque haya caras nuevas, porque haya voces nuevas. Te repito, no está sucediendo al ritmo que a uno le gustaría, hablando en nivel general. En San Martín, bueno, las cosas son un poquito distintas, pero viene complicado ese tema. Ahí en San Martín está Cato Podis, que es ministro hoy de Axel Kicillof, que es un representante importante en la zona. Y por supuesto el desafío que decía Diego, no solo en la forma de comunicar, sino también, y lo que vos planteabas, hacer entender de qué se trata, ¿no? Hacer entender que la señora que está acá en 9 de julio con un micrófono no es una señora comiendo una hamburguesa, como dijeron algunas personas en un focus group también. Seba Perón, etcétera, etcétera, buscar el modo de comunicar eso. Vos te vas a estar presentando como candidato a concejal en estas elecciones. ¿Y cuál es la visión, digamos, que hay allí en San Martín? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los vecinos por los cuales se puede trabajar desde el Consejo Deliberante? Sí, antes de decirte esto, sí, aclarar que el intendente de San Martín es Fernando Moreira, sí, está durante su segundo mandato. De alguna forma es alguien que trabajó siempre al lado de Cato Podis cuando él era intendente, y bueno, asumió como intendente Fernando cuando Gabriel se va al Ministerio de Obras Públicas de Nación, y ahora está en provincia y es candidato a senador en una elección que tiene como muchos pesos pesados en la primera sección electoral. Sí. Puntualmente en San Martín, la gestión que está hoy por hoy, que ya es su cuarto mandato, si tenemos en cuenta los de Cato Podis y los de Moreira, está muy focalizada en construir espacios comunes, mucha obra pública, mucha infraestructura dentro de los barrios populares, y mucha ayuda también en lo que es de seguridad y en lo que es educación, dentro de lo que se puede, porque bueno, también son cosas que dependen de la provincia y los recursos del municipio son limitados. Pero de alguna forma la gestión va a profundizar eso, y
lo que se ve mucho en los últimos años es que tanto provincia como el municipio viene tapando huecos de los cuales se retiró el gobierno nacional, ¿no? Entonces, hoy por hoy un poquito es eso, se están atajando penales, se están tratando de cubrir esos huecos para que la gente no se caiga del sistema, porque después es muy difícil volver a recuperarse. Así que un poquito es eso, es profundizar esa gestión, esa presencia territorial, y pensar a San Martín como un todo, ¿no? Y a todos los vecinos de San Martín como un todo, y no pensar en 4 o 5 centros urbanos, claro, en los cuales seguramente se podría invertir mucho, pero sería algo estético, ¿no? Más que cubrir necesidades reales que hay. Bueno, es un poquito lo que es redistribuir, ayudar al que más lo necesita, ¿no? Bien. Eso se caracteriza mucho a la gestión de San Martín. Bien, Pedro Benedetti, quienes están escuchando, es bioingeniero, es becario de CONICET, docente, candidato a concejal por Fuerza Patria en el partido de San Martín. Es el hijo de un grandísimo amigo, Alfredo Benedetti, alias El Cabezón, y nieto de una enorme persona, don Alfredo Benedetti, que hizo un trabajo enorme en toda la zona de San Martín también. O sea, hay algo, me parece, de tu abuelo ahí que has heredado, obviamente, no solo la parte genética, sino también esa sensibilidad por el prójimo, por las personas que tienen necesidades. Y ahí el abuelo de Pedro hizo el comedor Padre Agazzi, que está en José León Suárez, ¿no? ¿Es esa zona? Sí. Sí, Chilaver, José León Suárez, claro. pero sí, el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿viste? Como dicen. Claro, que no es solo un comedor, sino que es un lugar donde también se dan talleres de formación para las personas que viven en barrios y que pueden, qué sé yo, aprender a coser, tienen distintos cursos, ¿eh? Así que el recuerdo también para don Alfredo Benedetti, a quien le mandamos un saludo. Lo que hacía el Estado hace unos años y ya no lo hace más. Bueno, Pedro, te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte el tiempo que nos has dispensado en esta mañana aquí en In Loco, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y un saludo para toda la audiencia. Muy bien, que salga todo muy bien. Pedro Benedetti. Bien, hay una nota el fin de semana de unos religiosos, unos sacerdotes en la provincia de Buenos Aires que contaban justo esto, decían que es verdad que el Estado retiró la intermediación de los planes sociales, que está buena esa porque no tenés que pasar por un gerente pero esa gente también contenía a las bases, a la gente que recibía los planes y los contenía socialmente, les enseñaba algún oficio, hacían algún tipo de actividad o se reunían en algún lugar, además de alimentarse. Eso dejó de pasar y el narco avanza en ese lugar. Eso decían los curas. El fin de semana me llamó la atención porque incluso se publicó en medios grandes con cierta afinidad al gobierno nacional, que es el responsable justamente de que todo esté ocurriendo. Claro, uno no podés retirarte de tus obligaciones. No es así como funciona. No funciona así en tu casa, no funciona así en tu club, no funciona así en tu familia. No funciona. Pero hay un dogma que el presidente sigue que dice justamente eso, que se tiene que retirar. Eso lo entiendo. La discusión es esta. Ahora, el famoso padre ausente, ¿no? Que se raja, se va de un día para otro de la casa. El Estado, en definitiva, es paternalista en la Argentina. No importó qué gobierno, incluso el macrismo, siempre fue paternalista el Estado en la República Argentina. Entonces, esa sensación me parece que da para la discusión, Y se discute también en la 8ª sección, porque ahí está Pablo Nicoletti, que es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y hablábamos recién con un candidato a concejal por San Martín, pasamos ahora a quien encabeza la lista de Somos Buenos Aires por la 8ª sección, que va contra, en términos políticos, digamos, contra el hermano de Manuel Adorni, La Cámpora, que es la primera de las listas del peronismo ahí en La Plata. Pablo, aquí te saludamos, Chelo Ayala, Diego Villanueva, buen día, ¿cómo estás? Chelo, Diego, ¿cómo le va? Buen día, gracias por la comunicación. No, gracias por atendernos, es un placer tenerte aquí. Bueno, estábamos charlando, pasamos de San Martín ahora a La Plata. Yo le preguntaba a nuestro entrevistado anterior cuáles eran las necesidades y las búsquedas que tenían los vecinos de San Martín y ahora te paso la misma pregunta. Digo, ¿cuáles son las necesidades y las búsquedas que están teniendo los votantes ahí en esta elección que va a ser de medio término? No. En la provincia de Buenos Aires, que se desdobló esta elección, y ahí digo,
¿Qué va a buscar el bonaerense? ¿Qué va a buscar el platense? Mira, a mí me parece que nosotros deberíamos hablar de eso abordándolo en dos planos, ¿viste? Primero, desde el punto de vista político, yo creo que la gente en una elección, en este contexto, lo que va a buscar es que haya una alternativa a algo de sensatez y sentido común a la hora de abordar los problemas, que me parece que es lo que está faltando. Pareciera que te quieren encerrar, ¿viste?, en una discusión de extremos populistas que representan la nación, y la otra expresión que ya fracasó, que es el kirchnerismo, de Axel Kicillof, y donde no te dan la posibilidad de elegir una alternativa real. Te quieren encerrar en una... como si tuvieras que optar entre dos opciones malas. Bueno, desde Somos Buenos Aires estamos construyendo una alternativa que me parece que es sensata, que viene a hablar de respetar la ley, respetar la democracia, las instituciones, de ciertos valores, y que, tiene la necesidad de empezar a hablar de cómo se debe gestionar el Estado, desde un lugar que deje de hablar del Estado grande y chico y empiece a hablar de la calidad del Estado que resuelve problemas, fundamentalmente la educación, la salud, la seguridad, que son los temas que vamos a hablar de esta elección, ahora que tenemos la oportunidad que fue desdoblada, ¿no? Uh-huh. Pablo, te consulto, ¿qué tal? Diego soy. Vos integrás Somos Buenos Aires, que es una especie de lo que vos planteabas básicamente, que no es lejos de los extremos sería la idea que tiene este espacio. Pero vos siendo parte de la UCR, de los radicales, ¿cómo te vas a enfrentar a Adorni, teniendo en cuenta que te van a decir, pero ustedes cerraron en Mendoza, en Chaco con la Libertad Avanza? ¿Cómo es que ustedes lo enfrentan, sobre todo discursivamente, ¿no? ¿Cómo van a hacer para comunicar esa diferencia? Ya, estas son elecciones de distritos, ¿viste? Y es cierto que nosotros en el Partido Nacional estamos atravesando un proceso de discusión. Yo la verdad no comparto para nada la posición política ni de Loredo ni de lo que ocurrió en Chaco. Me parece que nosotros expresamos valores distintos y que hoy, como te decía, la discusión de extremos o todos contra el kirchnerismo encierra una trampa que la gente no puede elegir, que no puede optar. Y el radicalismo, en su historia, expresa valores. Nosotros expresamos una gestión de los recursos del Estado austera, honesta. Nunca vamos a estar en una posición donde no se defienda la educación, como pasa acá en la provincia, que el gobernador la tiene llegada a la cámpora y tenés el desastre que tenés que hacer cola a las 4 de la mañana, o lo que pasa en Guerra, cada vez ocurre menos prestaciones. Y por el otro lado, gente de la educación pública. Nosotros lo vemos en la ciudad, y nos damos cuenta. Pablo, tenemos un gobierno nacional. te estamos escuchando, te estamos escuchando mal. A ver, ¿te acordás cuando el chiste ese de la parábola? A ver si podemos arreglar un poco la comunicación. Correte un metro, ahora si podés. Ahí está mejor. ¿Ahora mejor. Sí. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, hablabas de la educación. Perdóname. Sí. No, está bien. Claro, bueno, entonces, imagínate que para nosotros acá en la Ciudad de La Plata, con la Universidad Nacional importante que tenemos, tenés un gobierno nacional que parece que la odia porque la agrede permanentemente, ajustándole recursos para los sueldos docentes, para que no tenga operatividad, y ahí es donde se va el futuro de nuestros hijos, de la clase media trabajadora. Entonces es muy difícil compartir valores con un gobierno nacional que además, insisto, es violento y es cruel a la hora de abordar los problemas. Lo vemos cuando agrede a los demás, lo escuchamos, ratas, malnacidos, mandriles, ha dicho hasta, no sé, soretes, ¿viste? Para expresarse a los demás. Y cruel porque no tiene problema en negarle un kilo de carne a los jubilados, porque ahora anunciaron que van a vetar el aumento a los jubilados que se aprobó en el Congreso. No tiene problema en pelearse con un chico que tiene discapacidad. Entonces digo, ¿ustedes parece que nosotros tenemos la posibilidad de construir políticas con un gobierno de ese perfil? Yo creo que eso no es lo que necesita la gente. Y siento, retomando tu pregunta, diciendo con los correligionarios que por una mera especulación electoral intentan acordar con gente de la Libertad Avanza que expresa esos valores. Pablo, hasta acá de lo más claro que se le escuchó a un radical en el último tiempo, por mucho, lo tuyo.
Y te aprovecho en ese sentido. ¿Cómo ves la elección? O sea, ¿a qué aspiran? Mira, yo lo digo con franqueza. Yo creo que hay un amplio sector de la mayoría de los bonaerenses que se levanta a la mañana, va a trabajar, se toma el micro o deja a sus hijos a la escuela, paga impuestos, cumple con todo y además va al supermercado, paga los aumentos, carga nafta, paga los aumentos de la luz, el gas. Digo, ese sector hoy no tiene representación, porque le dijeron desde la Nación que ese ajuste lo iba a pagar la casta, y la verdad que lo paga la clase media, y el gobierno provincial tampoco resuelve nada. Lleva 6 años de gestión y parece que todas las responsabilidades las tienen los demás, cuando las escuelas, acá en la ciudad de La Plata por lo menos, desde el punto de vista de la infraestructura se caen a pedazos. La semana pasada el Colegio Nacional, que es uno de los colegios públicos más importantes, tuvo que suspender las clases por el frío, porque los chicos no tenían estufas. Los sueldos docentes están pisados y el resultado pedagógico es malo porque los chicos no comprenden textos. Y desde el punto de vista de la seguridad, lo peor de todo es que acá prácticamente no puedes entrar el auto a la noche en tu casa, o los chicos en el centro, como las luces están oscuras, se tienen que tomar un taxi por 5 cuadras porque tienen miedo que los aborden para robarles. Entonces tenemos un gobernador que le delegó la seguridad a la propia policía, que no distingue entre los policías buenos y los policías malos, socios del delito, cuando debería estar pensando en que haya un civil a cargo de la policía. Entonces, yo pienso que desde un lugar de la sensatez y del sentido común hay un espacio enorme desde el electorado bonaerense para que acompañe una expresión política como la que estamos construyendo en Somos Buenos Aires. Muy bien, Pablo, nosotros queremos agradecerte, terminamos el programa con tu cierre, te mandamos un fuerte abrazo, bueno, que siga la campaña, abrazo grande. Bueno, gracias. Hasta Saludos. luego. Pablo Nicoletti, él es abogado ahí de la Universidad Nacional de La Plata, presidente de la UCR de La Plata, ¿no? Y encabeza la lista de Somos Buenos Aires por la 8ª sección. Bueno, hemos llegado, a las 14 horas. Bueno, escuchar a uno diciendo algo. Intenso, intenso. Picante, sí, pero sí. Decime lo que pensabas, qué sé yo. Me lo dijo. Lo dijo. Como todos nuestros invitados hoy. Diego, nos reencontramos el lunes. Por supuesto. Javier Martínez en la operación técnica, Chelo Yala quien les habla, junto a Diego Villanueva. Quédense en ecomedios.com, en Ecomedios AM 1220. Hasta el lunes, chau. Y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. A lo mejor resulta mejor así. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.